Vamos a mostrar dos cosas. Primero, el equipamiento, el instrumental que estamos usando en el monitoreo del riego, tanto en el seguimiento de agua en el suelo, de salinidad en el suelo y agua, ¿no es cierto? También algunas cosas de seguimiento fisiológico del cultivo. Estamos empleando en este experimento. Entonces, estamos trabajando acá en Agrícola Masai. Es un maíz que les ayuda allá, ¿no es cierto?, que ustedes tienen a su espalda, y es un maíz que tiene fundamentalmente propósito de grano, ¿no es cierto?, de maíz, variedad de maíz grano. Ese ensayo lo tenemos planeado para regar con tres cantidades de agua, una al 100% de esos requerimientos calculados de evapotranspiración del cultivo, otra con exceso, 20% más de agua, y otra con 20% menos de agua. Entonces queremos probar qué pasa con el rendimiento, con el desarrollo del cultivo, con la conductancia estomática y una serie de parámetros que Eduardo les va a explicar que hemos estado siguiendo en el desarrollo del cultivo. Pero antes de pasar a los resultados parciales del ensayo, que ya está entrando o acercándose a madurez de cosecha, ¿no es cierto?, o madurez de grano en realidad, vamos a explicarle algún instrumental que hemos estado usando para hacer el monitoreo del agua en el suelo. Partamos por el monitoreo del agua en el suelo. Atención, y se muestra lo que está instalado, ¿ya? Entonces, lo primero que mostrábamos en la sala de clase, en la proyección, son estos tensiómetros. Y este tensiómetro tiene la parte más delicada, que es la cápsula porosa, ¿no es cierto?, que está equilibrada con el diámetro de los poros del suelo. Se supone que esto tiene que ser de un diámetro tal que sea parecido a los diámetros del suelo. Esto lo llenamos con agua, ¿no es cierto?, en el interior, le sacamos en las burbujas de aire que están entrampadas en la cápsula porosa, se cierra nuevamente, y si está bien equilibrado, el estado de esta goma es muy importante, ¿no es cierto?, que esté bien flexible y que cierre bien, selle bien. Si está bien equilibrado, entonces esto debería estar marcando 0 ahí. En tensión, 0, o sea, no hay succión. A medida que el agua comienza a salir por los poros de la cápsula, empieza a bajar esta columna de agua y empieza a haber succión. Y acá empieza a marcar entonces 5, 10, 15, 20 centímetros. ¿Ya? Esto no lo estamos usando en este cultivo, pero es para mostrarlo, ¿no es cierto?, y para que ustedes los conozcan. Ahora, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, si instalamos y esto queda en contacto con una piedra o queda con bolsones de aire, ¿no es cierto?, cuando regamos nuevamente, el agua debiera entrar a través de los poros de esta cápsula y volver a 0. Si hay piedra o si hay bolsones de aire, puede que entre aire y que genere, ¿no es cierto?, una burbuja, una discontinuidad de esta columna de agua, ¿no es cierto?, que impide que este tensiómetro vuelva a estar, digamos, conectado con la matriz del suelo. ¿Ya? Estos tensiómetros valen unos 40.000 pesos de 30 centímetros y unos 50.000 pesos los de 60, que es el otro largo de los tensiómetros típicamente usados. ¿Y echas agua común o agua destilada? La idea es agua destilada. Sí, agua destilada. Y lo otro es que existen unas bombitas que es simplemente una pera, ¿no es cierto?, que ejerce una ligera succión dentro de esta matriz porosa y hace que salgan todas ¿cómo se llama?, las burbujas de aire entrampadas, de manera de producirse una continuidad del agua, que no haya aire que esté entrampado. ¿Ya? Bueno, este otro tensiómetro, ¿no es cierto?, nos permite extraer muestras del agua, del suelo, ¿no es cierto?, y de esta manera podemos emplearla para
hacer análisis de los nutrientes que están disueltos en el agua del suelo, ¿no es cierto? O también acá le ponemos una bombita, ¿no es cierto? O también las sales que podrían estar en el suelo. Veamos, tenemos lo eco. Y antes de entrar al terreno, vamos a mostrar dos cosas que tenemos, dos tipos de sensores que están instalados acá en el campo. Y les digo que vamos a mostrarlo porque es más entretenido que los veamos ahí y que los vean en la práctica, a que los veamos acá. Este es el sensor 5TE de Decagon y que mide tres cosas: mide temperatura, humedad y salinidad. Son sensores que funcionan con la tecnología FDR y que pueden darnos una medición puntual, es decir, lo podemos dejar enterrado en el suelo y cuando yo paso lo conecto a un lector, ¿no es cierto? Y tomo una medición puntual, anoto, o lo dejo enterrado y conectado a un data logger. Y ese data logger va cada cierto tiempo, 5 minutos, media hora, una hora, de acuerdo a mis necesidades, va enviándole una señal eléctrica al sensor, recolectando información y guardándola en una especie de disco duro. ¿Ya? Estos sensores hay varios tipos. Este es el que mide salinidad, conductividad eléctrica en este caso, temperatura y humedad, y que nosotros hemos creído que es más útil, ¿no es cierto?, para las condiciones de este ensayo. Ahora, el radio de medición, el limitado, son unos 5 o 10 centímetros alrededor del sensor. Por lo tanto, es representativo solamente de ese punto, pero tenemos varias baterías, ¿no es cierto?, ubicadas en el piso de tratamiento. Entonces vamos a ver, en un par de minutos vamos a entrar al campo y vamos a ver cómo se operan en terreno. Y finalmente tenemos el equipo Divider, que tiene una sonda, ¿no es cierto?, que se conecta a este equipo, y nosotros tenemos unos pozos de observación ahí en PVC, ¿no es cierto?, y vamos metiendo esta sonda que va avanzando, ¿no es cierto?, dentro del tubo. Y esta tiene un sensor que le va indicando a qué profundidad va bajando esta sonda, también es tecnología FDR. Y al simplemente entrar y salir con esto al tubo, inmediatamente hace una lectura y salva o guarda los datos en ese data logger portátil que va conectado ahí. Entonces yo puedo recorrer varios pozos de observación y el data logger nos va guardando toda la información y después vuelvo a la oficina, ¿no es cierto?, y descargo la información. ¿Ya? En la cartilla que está incluida en la carpeta que les entregamos tenemos estos dos tipos de sensores comparados. Qué es lo que hemos hecho con esos sensores, cuánto cuestan aproximadamente y las ventajas y desventajas de uno y otro sistema. ¿Ya? Sigamos mostrando todo el equipamiento. Después, otra de las cosas que nos interesa a nosotros evaluar en este ensayo es el estrés que están sufriendo las plantas a causa de los tratamientos de riego. Creemos, ¿no es cierto?, por intuición, que, conocimiento previo, ¿no es cierto?, que los tratamientos que tengan menos agua, 80% de reposición de la evapotranspiración, deberán tener mayores síntomas de estrés. Y eso se puede reflejar en la conductancia estomática. ¿Ya? Es decir, hay cultivos que frente a un estrés regulan su apertura estomática, tienden a cerrar los estomas, con lo cual captan menos dióxido de carbono, disminuyen su rendimiento y al mismo tiempo tienen menos pérdidas de agua. Esa es una señal de las plantas, ¿no es cierto?, que tienen para controlar sus pérdidas por evapotranspiración. Entonces está disponible. Hasta hace un tiempo los purómetros eran muy complejos, eran muy caros de operar. La mayor parte actuaba con unas cámaras que, como esta, ¿no es cierto?, donde atrapamos la hoja, pero que entregaban
el aire, ¿no es cierto?, con una cantidad de humedad relativa muy definida, es decir, fijaban la humedad relativa a cierto porcentaje y la concentración de dióxido de carbono a cierto porcentaje. Entonces, a esa cierta concentración. Entonces, para andar con todo eso es una tremenda maleta, ¿no es cierto?, es complicado, difícil de operar. Pero Decagon también fabrica este porómetro que está en el mercado hace un poco tiempo y que permite mediante diferencias de saturación de las cámaras, ¿no es cierto?, de la que está encerrada dentro de la hoja, permite estimar o proyectar la conductancia estomática de la hoja que está dentro, atrapada con este equipo, ¿ya? Entonces en pocos segundos podemos ir midiendo temperatura y conductancia estomática y ver, ¿no es cierto?, comparar los tratamientos de riesgo. Ahora, el que sea más barato el instrumento y esté más disponible no significa que sea más sencilla la interpretación de los datos. La conductancia estomática no solamente se afecta por déficit hídrico, sino que por muchos otros factores. Entre ellos, la edad de la hoja. Una hoja joven tiende a tener una conductancia estomática más baja hasta que se desarrolla completamente. Y después nuevamente baja a medida que empieza a tener senescencia. Si la hoja está en una condición de oscuridad, tiende a tener una conductancia estomática más baja. Los estomas no están funcionando totalmente abiertos. Si la humedad relativa está muy baja, también los estomas tienden a cerrarse. En fin, hay varias razones de apertura y cierre estomático, y entre ellas está el déficit hídrico. O sea, no podemos perder de vista que también, ¿no es cierto?, la conductancia estomática puede afectarse por otros factores que no es solamente agua, digamos, en el suelo. Pero a nosotros nos sirve para comparar tratamientos que están ubicados en un mismo lugar y está la misma planta funcionando, el mismo cultivo funcionando, ¿ya? Entonces, ¿qué les parece si antes de revisar resultados vamos al terreno y mostramos los dos puntos de... Vamos primero a mostrar el debugger con el debugger. Entonces, vamos a entrar, vamos a mostrar el ensayo. Les pido por favor que no toquen mucho las plantas ni que menos saquen ningún choclo, ¿no es cierto?, porque todo va a ser evaluado próximamente como material de ensayo. Así que vamos a ir exactamente a los puntos donde estamos midiendo agua, ¿ya? Y después volvemos para mostrar los resultados.